Bueno, buenas tardes. Les doy la... Hola, hola, Alison. Hola, hola Inés Lucía. Hola, Elena. Bueno, muy buenas tardes. Les damos la bienvenida a esta actividad del museo. En esta oportunidad, una charla conversatorio que lleva por nombre La arqueología y la generación de conocimiento sobre el pasado. Esta charla está liderada por Elena Horta Tricayotis. Ella es arqueóloga, historiadora del arte de la Universidad de Eötvös-Loránd, me disculpan mi húngaro, de lo que- y doctora en historia con mención en etnohistoria de la Universidad de Chile. ¿Cómo estás, Elena? Buenas tardes. Buenas tardes, muchas Hola. gracias. También en esta oportunidad vamos a contar con interpretación en lengua de señas. El servicio lo está prestando Ruth Araneda. Hola Ruth, buenas tardes. Contarles que la charla es una actividad financiada por el Programa de Apoyo a Organizaciones Culturales Colaboradoras del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio que el museo ejecuta este año 2024. La charla está siendo grabada, posteriormente va a quedar alojada en el canal de YouTube del museo para que ustedes puedan revisarla y compartirla. Entonces les invito a ponerse cómodos, a silenciar sus micrófonos. En la primera parte, Elena nos va a dar una charla para posteriormente abrir los micrófonos y poder compartir un diálogo con nuestros comentarios, impresiones y aportes. Pueden también ir dejando, si quieren, en el chat de Zoom las preguntas para que no se les olviden o anotarlas ahí en un cuadernito. Muchas gracias y Elena, el micrófono es todo tuyo. Muchas gracias. Eh, bueno, la idea de conversar sobre arqueología es acercarla al público, derribar mitos acerca de que es una cosa, es un trabajo difícil o complicado, requiere muchas habilidades diferentes. No, yo creo que sencillamente requiere un interés específico, que es el interés por conocer el pasado. El pasado que puede ser muy remoto, un pasado un poquito más cercano donde ya existía la escritura, por ejemplo, y hay diferentes formas de acceder o de estudiar esos distintos pasados. Yo básicamente voy a hablar acá de la arqueología prehistórica, es decir, la anterior a cualquier tipo de escritura. Yo me he especializado en arqueología del Norte Grande de Chile, eh, y hay colegas que van siguiendo otras líneas de investigación, es decir, no otras líneas, sino que otras áreas de investigación, y estamos muy especializados actualmente en arqueología por regiones, por macroregiones, Norte Grande, Norte Chico, zona central, etcétera. Entonces, la intención es, o el énfasis está en estudiar sociedades, pueblos antiguos del pasado y describir eh, todos los vestigios que nos dejaron, y de esa forma alcanzar una comprensión de lo que ocurrió en el pasado y tener herramientas para entender el presente y proyectarnos también a futuro. Si no sabemos de dónde partimos, difícilmente podemos llegar a pensar que queremos llegar a algún lugar, creo yo. Entonces, esto que ustedes ven aquí es una imagen que muestra vestigios de restos tanto humanos, artefactuales, decimos por ese pedazo de cerámica que hay aquí rota, ¿no? Hay un fragmento mayor de cerámica, acá hay un fragmento de un textil,
y a su vez tenemos un marlo o una coronta de choclo prehispánica. Em, Este es simplemente es una parte del variado material que nosotros encontramos en las tumbas y en los contextos funerarios. De esta manera, podemos decir que la arqueología se encarga de estudiar distintos tipos de restos o vestigios, y lo interesante es que tenemos más de un nivel. Podemos estudiar lo que se encuentra por sobre la tierra, como en este caso una construcción incaica de Machu Picchu, bajo la tierra, todo lo que es excavación de antiguos cementerios, y también debajo del agua. Extraordinariamente hay una variedad o una línea de investigación en la arqueología, que es la arqueología subacuática. Eh, a la derecha lo que ustedes ven es un arrecife en el lago Titicaca, nada menos, y un plano de todo aquello todo tipo eh, de restos cerámicos en forma de incensario que se encontraron bajo el agua. Eh, Aquí tenemos algunos de estos elementos. Sorprendentemente hay fragmentos cerámicos mayores, desahumadores o vasijas cerámicas destinadas a quemar distintos vegetales aromáticos, se supone. Pero también vemos pequeños objetitos de láminas de oro que también fueron arrojadas como ofrenda al lago Titicaca. Acá, en cambio, a mano derecha, tenemos mandíbulas de camélidos. Incluso conservan algunos de ellos los dientes. Y pequeñas llamitas, como se ve en este caso, una llamita también ofrendada al lago Titicaca como forma eh, de, de, de obsequio a las deidades. Bueno, la arqueología también aborda, con ayuda de testimonios cronísticos y testimonios dejados por los españoles a su llegada a América, aborda y puede excavar y encontrar centros ceremoniales como este templo mayor que vemos acá en el caso de Tenochtitlán. En la pared Tenochtitlán, no tengo idea, pero que fue la capital de los aztecas, ¿no? Y que fue arrasada. Desgraciadamente, esta ciudad fue arrasada en 1521 cuando llegan los españoles. De todo este sistema de asentamiento sobre un lago, el lago Texcoco, en lo que actualmente es el Distrito Federal en México, se ha podido excavar y reconstruir con mucha exactitud todo lo que fue el centro de esta ciudad. Pero también tenemos otros vestigios menores, no tan imponentes, ¿no? Como una ciudad completa, por ejemplo, en esta ladera del Valle de Azapa, esos amontonamientos que ustedes ven aquí de piedras significan las bases de algún tipo de vivienda que existió en algún momento preincaico aquí en el Valle de Azapa. La excavación ya propiamente tal, que se realiza extrayendo objetos y entierros de individuos con todos sus elementos acompañantes, se ve aquí en el caso de una excavación en la costa de Arica, en Playa Miller. Tiene un número, Playa Miller 3, ¿no? Aquí vemos una cuadrícula, y dentro de esa cuadrícula un fardo humano, un fardo funerario compuesto de un individuo
que para el arqueólogo es necesario registrar cada objeto que acompañaba a cada individuo que se encuentra excavado, porque cada objeto da información específica de algo o puede dar a futuro información. Entonces todo se registran los niveles en que fueron encontrados los objetos. De esta manera, como ya lo adelantaba, la arqueología es una ciencia que estudia, describe y también interpreta los vestigios, los restos que nos dejaron sociedades del pasado. En todo tipo de materiales, tenemos materiales líticos, que sería piedra, todo lo cerámico, que era usado como contenedores en la vida cotidiana, o también la vida ritual, textiles, madera, hueso, metal, restos vegetales, restos de arquitectura, arte rupestre incluso. Y los métodos y técnicas arqueológicas que utilizamos los arqueólogos son, en buenas cuentas, hay dos momentos importantes: el trabajo de terreno o el trabajo de campo, y luego el trabajo que se realiza en laboratorio o gabinete. El trabajo en terreno incluye prospecciones para delimitar o detectar espacios con, necesarios de ser excavados y las excavaciones mismas. Y tanto la excavación como la prospección requieren de algunas metodologías específicas, como hacer planimetrías, levantamientos topográficos. Ahora último ya se usa la fotografía con dron, que es una ayuda enorme. Y más tarde, el trabajo de laboratorio significa el estudio de todo aquello artefacto que fue excavado de la tierra y que es trasladado a museos y comienzan a integrar colecciones museológicas. Y como parte de los trabajos de laboratorio surgen todas las posibilidades que tenemos actualmente de analizar, con la ayuda de otras disciplinas, con las disciplinas de las ciencias duras, de las ciencias naturales, que podemos abrir, o sea, se ha abierto una variedad enorme de posibilidades de análisis para restos humanos, restos vegetales, animales, minerales, etc. Todos estos estudios que se hacen específicamente para establecer determinación de especies, definición de composición química, etcétera, se llaman análisis arqueométricos, así los estamos llamando actualmente. Lo que ven a mano izquierda es la planimetría, precisamente el plano que se realizó en un proyecto Fondesit de este sitio que les había mencionado, este cementerio que se llama Playa Miller 3 concretamente, y todos esos puntitos rojos que ustedes ven significan cada puntito fue una tumba y desgraciadamente cada uno fue una tumba saqueada en el pasado, desde los años, bueno, desde la colonia que se viene saqueando tumbas en la zona de Arica, pero con el desarrollo urbano que tuvo esta ciudad a partir de los años 50, 60, se hizo costumbre subir desde la playa como veraneante a hacer alguna búsqueda de aficionados arqueólogos, ¿no? Por esa misma razón, como este sitio este cementerio estaba tan guaqueado, en 2006 se planificó una excavación sistemática. Se habían dado también excavaciones previas hechas por el Museo Regional de Arica y luego por el Museo Arqueológico San Miguel de Azapa, y este es el último que se realizó el año 2006. Un ejemplo de lo que se puede encontrar es cavando una tumba en la costa desértica del norte grande de Chile, en el extremo norte de Chile. Arriba
tenemos el dibujo que reconstruye idealmente cómo estaba dispuesto el individuo enfardado y los objetos alrededor. Y vuelvo a lo que ya había mencionado, para el arqueólogo es muy importante saber cómo se relacionaba cada objeto con el individuo. Por ejemplo, tenemos acá sobre el pecho, este fardo tenía un portaarpones. Eso que ustedes ven ahí son arpones y están metidos en una construcción textil. Eso da cuenta, el arpón se usaba para la caza de cetáceos y lobos marinos. Y acá abajo, en cambio, tenemos un modelo en miniatura de la balsa de 3 palos que usaba este pescador para internarse, no demasiado lejos, pero internarse un poco en el Pacífico. Y este otro costal, este otro hallazgo lleno de corontas de maíz, da cuenta de que este individuo no solamente era pescador, sino que además en el Valle del Zapa ya estaba sembrando maíz. Es decir, esto ya lo podemos interpretar como una situación en que hay un grupo humano que aprovecha los recursos tanto del valle del interior como de la costa. El cementerio del Olivar en La Serena es otro caso donde se han encontrado muchísimas tumbas con un patrón funerario muy interesante. Esta ha sido excavado en los últimos 5 u 8 años, si no me equivoco. Eh, lo que ustedes ven ahí es el entierro de individuos rodeados por camélidos. Vale decir, este individuo fue enterrado según un patrón bien específico y propio de la zona. Después de las excavaciones, los materiales, los artefactos, los restos en general llegan a los museos y estos son dispuestos de la mejor forma en la medida que cada museo va obteniendo fondos para mejorar las condiciones, ¿no? Eh, Acá vemos, por ejemplo, cajas donde están depositados cuerpos humanos, individuos enfardados, y esto en cambio son vasijas de la cultura Santa María de Argentina. Y después de la excavación prosigue, ¿no?, el trabajo de gabinete o de laboratorio. Aquí vemos a una colega arqueóloga argentina con una enorme cantidad de fragmentería cerámica a la que se le puede extraer también información. Em, los, los recursos que usa la arqueología, ¿no? Entre los recursos está fechar radiocarbónicamente artefactos, distintos tipos de artefactos se pueden fechar radiocarbónicamente y de esa manera obtenemos periodos, ¿no? Acá se pueden ver, el periodo arcaico habría sido muy extendido, muy extenso en el tiempo, habría tenido una temporalidad prolongada, y luego alrededor del 1100 o por ahí, todo esto no son fechas absolutas, comienza un periodo hasta nuestra entrada a nuestra era, al cual llamamos formativo. Este periodo sería en el cual no se desarrollan, sino que cristalizan un montón de tecnologías y conocimientos y saberes que venían desde milenios atrás. Es muy importante porque aquí surge eh, la, la tejeduría atelar con fibra de camélido. Ya tenemos la fabricación de cerámica, fundición de metales, trabajo de metales, etc.
Todo esto entonces pasando luego por el periodo medio, intermedio tardío y el breve tiempo de invasión incaica, ¿no? La conquista incaica sobre gran parte del centro surandino. Y posteriormente la llegada de los españoles, ¿no? Donde todo queda interrumpido. Las excavaciones arqueológicas también pueden surgir materiales ya posthispánicos, es decir, con los españoles presentes, y eso se llama arqueología histórica, y también es muy interesante. Por ejemplo, aquí hay clavos de época colonial, siglo XV, siglo XVI, y hormas de zapatos. Zapatos no se usaban antes de la llegada de los españoles, se usaba solamente la hojota. Tenemos entonces la posibilidad de, a través de los objetos, enterarnos de antiguas técnicas, como por ejemplo en este Museo de la Plata, eh, se recreó, ¿no? Se recreó con estas esculturas en bronce el uso del arado de pie que se usó en época incaica. Entre los trabajos de gabinete o laboratorio también figura todo lo que es eh, conservación preventiva, limpiar todo lo que es lo mejor posible, los artefactos tal como son, llegan desde el contexto funerario. Va a depender de los recursos que tenga cada institución, el nivel de preservación y conservación que se le puede dar a los artefactos, ¿no? En esta foto vemos la fabricación de cajas especiales para, a la medida del artefacto, depositar los objetos, pero no todos los museos tienen los mismos recursos. Eh, acá podemos ver la forma de conservar o por lo menos de crear embalaje a medida también para una serie de materiales extraídos de tumbas de la costa. Por lo tanto, vemos ahí diferentes herramientas para pescar, etcétera. Luego viene otra tarea, que es registrar esos artefactos, ¿no? Y el registro y la documentación. Eso puede durar décadas, años, muchos años, toma hasta que cada museo tiene el registro de cada uno de sus objetos. Y las normas básicas son aplicar un número de inventario a cada objeto, llamarlo de alguna forma, darle un nombre concreto. Si tiene un nombre originario, indígena, vernacular, también considerarlo. Si tiene proveniencia, mejor. Las medidas, una descripción básica, señalar el estado de integridad de la pieza y la fotografía. Bueno, todo eso actualmente con ayuda de la informática y las bases de datos ayudan muchísimo, ¿no? Está también, están tareas específicas como es marcar, poner el número de registro, aplicarlo a la pieza, porque de esa manera podemos saber exactamente a qué otros objetos estaba, con qué otros objetos estaba acompañado y a qué individuo acompañaba. Ahora vamos a ver algunos ejemplos cortos de interpretación de datos, ¿no? Porque finalmente toda esta tarea minuciosa que va desde la prospección, la excavación, etcétera, hasta la llegada de los objetos a los museos, eh, tiene que, tiene que ser interpretada en algún momento, y los conocimientos que van surgiendo permiten hacer eh, de afirmaciones ya o de definiciones de variadas cosas, como por ejemplo, ya sabemos, ¿no? Gracias al trabajo sostenido que se ha hecho en Arica en relación con las momias de momificación, valga la redundancia, de momificación artificial,
que eso es la cultura chinchorro, sabemos que en esta cultura eh, empezó a desarrollar estas técnicas bien complejas 2000 años antes que las momias egipcias. Es cierto que eh, una técnica bien diferente a la egipcia, pero igualmente se lograba eh, conservar cuerpos humanos. Otro ejemplo, por algún encontrando este tipo de textiles, que es una bolsa, ¿no? Pero que tiene una abertura. Muchas de estas bolsas contenían hojas de coca en el interior. Eh, de hecho, esto que vemos acá es coca prehispánica envuelta en un pedazo de textil, y esta es coca moderna. Eh, Cuando se ve mucho textil y uno empieza a indagar por las formas de las prendas textiles, se va viendo la recurrencia de que esta bolsa tiene aquí una abertura precisamente para incorporarle la hoja de coca. Y este tipo de bolsa aparece vinculado a personajes de alto rango en Arica. No todo el mundo la tiene. Y se amarraba a la cintura del individuo. Otro ejemplo, eh, la, el estudio de estos loros momificados que han aparecido en gran número en tumbas de Pica, de la localidad de Pica, al interior de Tarapacá. Una investigación centrada en estos loros ha establecido que hubo un tráfico muy importante de plumas, y no solamente de plumas, sino que de ejemplares adultos momificados desde tierras orientales, tierras bajas tropicales, y se ha podido incluso, en base al estudio de las plumas encontradas en Pica 8, en Camarones también y en Azapa, se ha podido establecer las especies que eran traídas. Un ejemplo más, en la observación de miles de tumbas tanto en la costa de Arica como en el interior, en el Valle de Azapa y otros valles interiores, eh, se, se encontraron estos dos tipos de tocados. El tocado, el de la izquierda está construido de plumas de pelícano cocidas eh, con unos hilados de algodón muy finos, y servía para disponer sobre la frente, de forma que estas plumas altas de los costados sobresalían lateralmente. Y lo curioso fue llegar a la conclusión de que los pescadores eh, usaban como adorno personal y también identitario la diadema, y al mismo tiempo la gente, la población que estaba viviendo a 10, 12, 13 kilómetros al interior, usaba por el contrario este otro tipo de gorro de 4 puntas que tiene una técnica eh, parecida al crochet, con fibra de camélido. Es decir, hay dos poblaciones muy estrechamente vinculadas desde el punto de vista de modo de subsistencia, cómo se organizaban, probablemente hablaban el mismo idioma, etcétera, pero usaban cada una su identidad particular a través de gorros y tocados diferentes. El último ejemplo es el estudio del instrumental el equipo, por así decirlo, el equipo de objetos usados para inhalar eh, sustancias vegetales molidas, como es el caso de la práctica inhalatoria del Sevil en San Pedro de Atacama.
y el otro lado de la cordillera lo mismo, es decir, en el área circunpuneña. Diversos objetos como cucharilla, tableta, pilón o tubo de inhalación que contenían residuos, mínimos residuos, ¿no? Hubo que raspar incluso finamente para obtener una buena cantidad de muestra que a su vez sometida a análisis con equipos muy sofisticados como este, dio como resultado el hallazgo de tres cosas básicas: dimetiltriptamina por una parte, que son todos alcaloides vegetales, la bufotenina y nicotina. Bufotenina es el alcaloide que es característico del cebil. Entonces son todos compuestos naturales psicoactivos, pero contienen diferentes cosas. Y aquí tenemos al cebil, que el nombre científico es Anadenantera colubrina, variedad cebil. Estas son semillas arqueológicas que fueron encontradas en este fragmento textil. Ahí tienen el dibujo de la vaina y el árbol propiamente tal. Entonces, en suma, eh, podemos decir que todo este cúmulo de investigaciones aporta una cantidad enorme de información sobre el pasado. Podemos decir que lee, ¿no? Se puede leer eh, a través de los restos de los objetos que fueron utilizados por distintas poblaciones en el pasado. Y de esta manera llegar a un objetivo más amplio, que es entender diferentes aspectos del comportamiento humano, ya sea del extremo norte de Chile, de la Patagonia, de Egipto, del Mediterráneo, de donde sea, de donde esté instalado y ubicado el arqueólogo. Y de esa manera tratamos de descifrar, ¿no? Posibles creencias, sistemas religiosos, las formas de organización que tenían estos pueblos, los modos de subsistencia. Vimos esta dualidad entre pescadores y agricultores que hay en Azapa, que hubo en Azapa durante por lo menos 2000 años. Eh, y también podemos interpretar o entender mejor cómo se fue desarrollando la complejidad dentro de estas sociedades. Si pensamos que eh, eh, y, y originalmente tiene que haber habido una situación de igualdad generalizada, cómo va apareciendo la desigualdad entre individuos. Bueno, esa sería la charla. Creo que estamos en el tiempo, ¿no es cierto? ¿Sí? Eh, no sé si quieren hacer preguntas, algún Elena, comentario. ¿puedes Sí. dejar de compartir la presentación así nos podemos mirar mejor? Ok, ahí está. Muchas gracias. Invitar entonces a las personas a abrir sus micrófonos, a compartir su pantalla si lo desean y eh, comentar, preguntar si algo les hizo sentido, por qué decidieron venir a esta charla, cuál fue su motivación. Marcela parece que abrió el micrófono, parece que no. Bueno, yo mientras te escuchaba, Elena, veía este proceso maravilloso entre cuando se encuentra, ¿cierto?, un hallazgo, todo el trabajo arqueológico que eso significa, ¿no? Desde la excavación, marcar, proteger, ¿cierto? Hasta que esto llega a un depósito y es estudiado. Y cómo
a través de ese tremendo proceso se genera conocimiento del pasado No pueden haber bloqueado ellos, ¿ah? y que nos explica un poco el presente y nos sitúa en el futuro también, que es algo importante, ¿no? No es tan cliché ese dicho que dice que Sí, para saber a dónde vamos hay que saber dónde venimos, no tiene un sentido. sí, exacto, exactamente. O sea, todo el tema identitario, ¿no? Una sociedad tiene que tener claridad respecto a sus orígenes. No sé si alguna de las personas que está acá, por ejemplo, alguna vez ha visitado el Museo Fong, ha tenido la oportunidad Sí. o en otro museo de observar una pieza en exhibición que ha sido encontrada justamente en un hallazgo. Bueno, yo he estado en el norte, en Arica, en Ujú. Pica. En realidad ahora los museos se han abierto mucho más, pero siempre me ha preocupado el huaqueo, porque no solo es robar, es destruir. Sí, sí. ¿Qué se hace respecto a eso? Porque se pierde mucha historia con eso. Mm, sí, Y sí. eso preocupa. Y eso yo lo vi y hablaba mucho en Perú. En Ujú. Perú, cuando estuve, era muy los huaqueos. Entonces, en los lugares que son importantes, ¿qué se ha hecho por esto? De resguardarlo para que la Mm, historia no se nos vaya entre las manos y cosas importantes. sí, 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 claro que Elena, sí. ¿qué se puede decir a través? Sí, 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 mm, la verdad es que los años 60 en Arica fue muy mm, fuerte, ¿no? Muy mm, fuerte porque además la proximidad entre la playa y los cementerios, ahí al lado mm, del Morro, al sur del Morro plagado sí, de cementerios, la proximidad invitaba casi a hacer picnic arqueológico, como le decían en aquel eso. entonces. Pero eso ha cambiado, eso ha Ah, cambiado. Ahora hay legislación al respecto. Nadie puede, está. en términos oficiales, legales, actuales, nadie puede tomar una pala y organizar su propia excavación. Es más, si en terreno particular en predio propio se descubre algo, las instrucciones son dar cuenta al Consejo de Monumentos Nacionales o al museo que se tenga más cercano, pero ya nada se destruye así masivamente como se destruyó en el pasado, afortunadamente, Ya, me afortunadamente. deja más tranquila porque es un buen problema ese. Lo fue No enorme, fue. enorme. Sí, ¿no? Y el tráfico ilícito de objetos arqueológicos continúa hasta el día de hoy, pero en En menor forma escala. muy limitada, porque Porque se arriesgan a apenas, años de cárcel, ya, afortunadamente. Sí, a ver, entonces ahí se puede estudiar mejor la historia, sí, ¿no? sí, sí. Gracias, De muchas nada. gracias. Bueno, los hallazgos arqueológicos, eh, me imagino que es una posibilidad ilimitada el seguir encontrando, ¿no? Porque en la actualidad, no sé si se puede Ujú. determinar el porcentaje o lo que ustedes prospectan, como que todavía aún no se descubre. Me parece que Cristóbal está haciendo, que está levantando la mano, ¿no? Sí, Cristóbal, sí. Cristóbal, sí. Te voy a atrapar, espérame un poquito. Y después te contesto a ti. Vale. Bien. Mi pregunta es la siguiente, tengo una duda. ¿Cómo podemos estudiar, investigar, se investiga todos esos hallazgos antiguos ahí en la Tierra? Cuando se abre eso y se encuentra algo, ¿cómo saben, por ejemplo, el estudio? Quizás alguna persona no sabe y encuentra algo. ¿Cómo se comienza a descubrir esas cosas? ¿Cómo es el inicio para eso? ¿Cómo se desarrolla? Por ejemplo, si una persona está Ujú, sola
y hay otras personas, un grupo que están trabajando, están haciendo una investigación. Pueden haber dos grupos que estén haciendo una investigación al mismo tiempo, que surjan problemas. Hay algunos que sean quizás falsos, que estén haciendo ese tipo de investigaciones. ¿O cómo se comienza a hacer una investigación para entender y comprender? Porque también hay otros grupos quizás que puedan estar haciendo de manera ilegal. ¿O cómo lo pueden, cómo se sabe Bueno, eso? una excavación requiere una organización previa. ¿Mm? Una organización previa. Es necesario solicitar permisos específicos a Consejo de Monumentos Nacionales. Sin ese permiso, nadie puede iniciar una excavación en territorio nacional. Luego, ya en terreno mismo, cuando se decide, actualmente hay amplios sectores donde ya no se excava nada. Por ejemplo, en San Pedro de Atacama, desde hace varias décadas ya no se excavan cementerios. Solamente los cementerios, se estudia todo el material que excavó Gustavo Lepage entre el 1955 y 1975 aproximadamente. Ese material que está depositado en museo puede ser estudiado desde diferentes aspectos, pero ya no se excavan nuevos cementerios. Si surge algo en un predio particular o en la construcción de una plaza pública, por ejemplo, eso no es excavación, sino que es un rescate. Se rescata ese material, se hace bien acotado y no hay excavaciones extensas, ¿no? Por otro lado, lo que está exigiendo mucha excavación actualmente es el desarrollo inmobiliario, donde surge la necesidad de prospectar o revisar un terreno amplio antes de que se empiece a construir algo encima, sea lo que sea un edificio público, sea un edificio de departamento, etcétera. Y esa arqueología se llama arqueología de impacto ambiental, porque existe la obligación y el requisito de establecer si el predio es idóneo para la construcción o si hay que protegerlo, por ejemplo. Entonces, eh, ahí hay muchísima más excavación, efectivamente, pero excavación ligada a museos ya prácticamente no se está realizando o en forma muy restringida. Ah, y otra tiene otra pregunta, espera, lo voy a anclar de nuevo. Por ejemplo, unas cosas antiguas que estén enterradas ahí, cuando viene alguna persona y las toma, como un saqueo, o quizá, o otra persona, por ejemplo, por robos o museos, y las lleva a un museo, por ejemplo, a Europa, que las lleve. Me presenta una duda, ¿hay un permiso legal para transportar esas cosas o un No. cambio de museo, quizás de un museo nacional que se haya llegado y que se la lleven a Europa? ¿Hay algún convenio, algún tratado? Actualmente, sí, hay convenios y hay tratados y se llama, está calificado como tráfico ilícito, o sea, ilegal, sacar el material arqueológico de cualquier país, porque todo material arqueológico pertenece al Estado chileno y por eso el Estado chileno establece museos donde acopiar el material. Sin embargo, hay redes funcionando todo el mundo que trafican con material arqueológico de todo tipo, ¿no? Pero por lo mismo hay una lista roja
eh, que maneja Interpol, donde cada país clasificó todos aquellos artefactos o piezas arqueológicas que bajo ninguna circunstancia pueden salir del país, ¿no? Entonces hay limitaciones, hay trabas, se hace lo que se puede, hay acuerdos, convenios entre países, por ejemplo, Chile, Perú, Bolivia, de donde hay un triángulo ahí de mucha posibilidad de tráfico de material arqueológico, desde Bolivia a Tiahuanaco, por ejemplo, Perú, con las distintas interesantes culturas que tienen el Perú. Entonces, eh, eh, volviendo un poquito atrás, si se produce un robo, incluso desde el museo, que desgraciadamente es una realidad, no ocurre todos los días, pero se da. La única forma de que Interpol pueda em, em, rastrillar, ¿no? Buscar ese objeto es si el museo está en condiciones de presentar una ficha que contenga mínimamente una descripción y una foto. Sin eso, es muy difícil que se puedan Recuperen. recuperarla. Mm. Entonces, hay diferentes situaciones de resguardo que toman las instituciones, pero aún así hay problemas, obviamente, pero mucho más restringido que en el pasado. En el pasado, por ejemplo, en el área de San Pedro de Atacama, al interior de Antofagasta, Mm. así como los bañistas en Arica hacían picnic arqueológico, los ingenieros de Chuquicamata, los gringos, como decía Gustavo Lepage, los ingenieros gringos de Chuquicamata iban los fines de semana a San Pedro a Mm. huaquear, Agua quieres. a saquear Mm. tumbas antiguas. Mm. Pero eso ya pasó, eso es de una época pasada, Qué afortunadamente. interesante. Y todo lo que sacan San Pedro de Quieren. Atacama, Arica, ¿se van a esos museos en los estudios ustedes? Todo lo En que sea Arica, de sí, en Arica, Epides, Valles de Azapa, qué sé todo yo, eso está, todo lo referido, Quebrada, claro, hasta Camarones, o sea, Arica, Camarón. el interior de Valle de Azapa y Mm. Camarones, todo ese material está en el Museo San Miguel de Azapa, que depende de la Sí. Universidad de Tarapacá. Y de acuerdo con eso, los investigadores de esa institución se han dedicado, bueno, y otros que no somos de esa área, o sea, de esa ciudad, también Ahora, nos hemos dedicado a la investigación del material ariqueño. Y por otra parte, todo lo que es San Pedro y sus alrededores está eso en es. el Museo Gustavo Lepage Ah, sí, en San Pedro. San Sí. Pedro, qué estupendo el museo, sí. Y antiguamente, o sea, a comienzos del siglo pasado, todo material, todo hallazgo arqueológico realizado en alguna parte de Chile tenía que ir a parar al Museo de Historia Natural en Santiago. Ah, Así estaba estipulado. bueno, qué bueno que hay otros museos que puedan tener estas piezas. Bueno, y de Gracias. hecho el Museo Funk también, el Museo Funk tiene material del norte, ¿no? Y Sí, material del sur y más material de Rapa Nui. por supuesto. Gracias. Bueno, muchas gracias, Inés. Tenía un último. Ah, le queda una pregunta. Cristóbal, espérate. Está, co- Muy Ya. está muy buena la pregunta de No, Cristóbal. la última pregunta. Dice, ¿por qué, bueno, en el tema de los entierros, de las momias, de las momias chinchorro, ¿sí? Ajá. Mm.
ese tema de los muertos que quedaban ahí, después quedaron por años, o hubo alguna intervención, hay algunas momias que sean falsas, que hayan sido posterior, o todas eran antiguas que quedaron en esa forma momificada, porque, por ejemplo, en otros lugares, el desarrollo, por ejemplo, en Egipto, en los muertos, la técnica de momificación era muy distinta. Entonces eso se enseñó y también cuidaron los entierros, las momias quedaron ahí en ese estado. ¿O es de la misma forma que quedaron? ¿O hubo alguna, por decirlo así, una modificación en cuanto a la estructura que haya causado un cambio en el cuerpo, la Ya, técnica? entiendo. Sí, las técnicas son muy diferentes, Egipcia. Ujú. muy diferentes. La de los chinchorros consistía en darse un trabajo enorme y, y prácticamente incomprensible si no lo vemos desde el lado ritual, porque la verdad es que si hubiesen enterrado a sus muertos en esa arena del desierto costero, se habría momificado naturalmente el cuerpo. Y aún así se dieron, por milenios, se dieron el trabajo de, primero que nada, retirar la piel y preservarla. Tenían bancos de piel. Luego esviscerar, o sea, sacar toda descarnar los huesos y esviscerar. Y restituir posteriormente el volumen, porque tampoco querían un esqueleto. Querían que el cuerpo se conservase lo más semejante, lo más parecido a un ser vivo. Y este procedimiento de momificación tardaba, obviamente, varios meses, no era una cosa rápida. Después de reintegrar el volumen vía fibra vegetal, fibra de camélido, algodón, todo seco, se restituía la piel. O sea, esa momia chinchorro de infante que mostré eh, presentaba claramente un embarrilado de piel. Y para que estas estructuras no se desarmaran, les insertaban maderos en el interior, por lo menos un eje central o a veces más de uno, y sobre los rostros se disponían máscaras de arcilla, de arena, diferentes componentes, y se les hacía ojos, boca, por lo menos ojos, ¿no? A muchos de ellos, ¿no? Tratando de devolverle la vida de alguna manera, hacerlo más cercano a un ser vivo. Y respecto a la pregunta de si se quedaban ahí, sí, efectivamente, en forma extendida, eran depositados sobre las espaldas, en conjuntos, no a mucha profundidad. eh, y tenemos de ese tipo de momificación en el Museo Chinchorro en Arica, que también depende de la Universidad de Tarapacá, hay más o menos 80 de estos cuerpos momificados, ¿no? En unos depósitos que pueden ser no visitados, pero sí vistos a través de un vidrio. Es muy interesante ese museo porque fue construido ex profeso para conservar este tipo de momias. Entonces, surgen muchísimas preguntas. Las interpretaciones son difíciles, a pesar de que hay colegas que se han dedicado al tema. Una de ellas es, primero que nada, la mitad de la población era momificada así, la otra mitad no. ¿A qué obedece eso? ¿A qué obedecía? ¿Eran manifestaciones de desigualdad Eso, en alguna forma? Otra situación muy interesante, los niños, los infantes,
los neonatos, los que alcanzaron a vivir antes de vivir poco después de nacer, etcétera, todos reciben un trato especial. Son los más trabajados, los más adornados. Y como desde el punto de vista del acompañamiento mortuorio, todavía prácticamente no hay ajuar. Son poblaciones pescadoras, recolectoras, que máximo van a colocar acompañando al muerto algún elemento del instrumental de pesca o una concha, de ese tipo de ajuar, ¿no? Y después, en la medida que avanzamos en el tiempo, los ajuares se van haciendo cada vez más complejos, aquí y en todas partes. Ujú. Bueno, yo le quiero dar las gracias a las Uy, personas maravilla. que participaron, a bueno, Inés Lucía por su consulta, Cristóbal por las preguntas tan interesantes que nos hizo, que Eso. permitió que Elena pudiera tocar otros temas que no tocó en su presentación. Y yo creo que todos nos vamos ahora con un poquitito más de conocimiento sobre lo que es la arqueología y cómo nos permite mirarnos, saber por qué somos así hoy día, ¿no? Claro, y quedan muchas preguntas más todavía. Sí, como Haciendo Bueno, muchas muchas ganas. gracias por su de participación. nada. Los dejamos Ya. invitados a seguirnos en nuestras redes sociales, donde pueden encontrar nuestra programación mensual. Y como les comenté al comienzo, la charla la pueden revisar después en nuestro canal de YouTube. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta Adiós. luego. Chao. Muchas Chao. gracias. Adiós.